Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la clase número 2 de patología humana y el tema que vamos a abarcar el día de hoy va a ser riñón y el sistema recolector. Entonces, si nosotros recordamos un poquito de lo que es anatomía, nosotros sabemos, ¿verdad?, que ellos tienen como formita de frijol, son chiquitos, tienen cálices, tienen médula, la mayor función que se da es a través de lo que es el glomérulo, los parénquimas, la médula. Ellos se encargan de excretar, secretar, procesar los diferentes líquidos que consumimos y además metabolizar las toxinas, y estas son excretadas por medio de la orina, ¿verdad? Nos ayuda a mantener un equilibrio electrolítico acerca de las proteínas y tiene su flora bacteriana también normal, pero estos también pueden desprenderse, tener algún fallo, como por ejemplo cuando hay una infección renal, el órgano se puede volver insuficiente y entre otras cosas, ¿verdad?, en las cuales vamos a estar viendo en lo que esta unidad. Bueno, los componentes morfológicos, es decir, donde se puede ver un daño principalmente en lo que es el riñón, nosotros tenemos los túbulos. Recordamos que está el túbulo contorneado, el tubo contorneado distal, etcétera, etcétera. Tenemos los glomérulos es la principal filtración donde se da de los diferentes líquidos, de la orina, del agua, etcétera. Tenemos los vasos sanguíneos, que estos pueden ser, como nosotros miramos en la imagen pasada, podemos ver de que hay tanto arterias y venas que se comunican entre estas, y tenemos la parte de lo que es el intersticio. Los glomérulos, cuando hay una enfermedad a nivel glomerular, más que todo se trata de una enfermedad de lo que es a nivel inmunológico, es decir, de que se encuentra dañado los que son las inmunoglobulinas. Es a nivel inmunológico por lo general que esto sucede, pero también puede ser por una causa de alguna infección o alguna enfermedad que ha venido procediendo, ha venido avanzando a lo largo del tiempo, y entonces esto va a causar esta desmediación. Por lo general un daño en los túbulos es generado por alguna infección bacteriana, etcétera, etcétera, y en los vasos sanguíneos son efectos colaterales que puede tener, o también de un mecanismo por trauma, tal vez un golpe, un accidente hizo que se dañaran ciertos vasos sanguíneos, etcétera, ¿verdad? Las manifestaciones de los que son la nefropatía, cuando nosotros hablamos de nefropatía, muchachos, para que ya lo sepan, estamos hablando acerca del riñón, ¿ok? Nosotros tenemos de que una de las principales causas cuando se presenta alguno de estos síndromes nefrótico, nefrítico, etcétera, tenemos de que es la presencia de proteína está disminuida. El riñón mantiene un nivel de proteína adecuado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una disminución de lo que es la proteína, que es mayormente conocida como la azoemia todavía? Es cuando hay un déficit, es decir, hay un desbalance de todos los minerales que tienen que pasar en lo que es el riñón. Entonces, hay un aumento de la concentración de nitrógeno, de urea en la sangre y en la orina. Esto lo que va a provocar, o lo que indica cuando hay una azoemia, no es nada más y nada menos que indica a una disminución de filtración a nivel glomerular. Es decir, el riñón no está haciendo la filtración de lo que son, no está captando, no está haciendo como, para que ustedes me entiendan, es como el colador. Entonces, él no está haciendo toda esta filtración de los electrolíticos, como de las proteínas, el ácido úrico, los triglicéridos, el colesterol, todo este tipo de protección o de organelos como la creatinina, perdón, no organelos, sino de todos estos tipos de minerales que él tiene, todo este tipo de electrolitos que él tiene, que debe mantener en un margen normal, entonces se encuentra dañado. Por eso es de que la filtración glomerular está mal, es decir, hay una retención de lo que son las proteínas. Estas tienden a aumentar la mayoría de veces o a disminuir tanto que produce daño en lo que es la orina. Comienza a salir espumosa, comienza a arder, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos también de que hay lo que hace cuando no hay mucha presencia de lo que es la azoemia, tenemos que hay una pre-hipoperfusión, es decir, antes de que se presente completamente la azoemia, se comienza a tener un debilitamiento de lo que es el riñón.
ya se comienza a tener un debilitamiento de él y va comenzando a disminuir todas sus capacidades, todas sus funciones, excretar, filtrar, secretar, absorber, distribuir, etcétera. Ahora, también tenemos que cuando la azoemia haya pasado los grados normales o los niveles normales, lo que ocurre es que hay una obstrucción del flujo de lo que es la orina distal. Cuando hay una obstrucción del flujo que a nivel de lo que es la orina, lo que va a provocar un edema. ¿Por qué? Porque hay una retención de líquido, porque hay una obstrucción de la orina. Cuando los niveles de azoemia son demasiado altos o bajos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a provocar? Se va a convertir en lo que es la famosa uremia, que eso es lo que nosotros conocemos mayormente. Cuando es el nitrógeno de urea, la concentración demasiado alta, se conoce como uremia, que esto va a provocar un daño a nivel renal, ya sea por una insuficiencia de la excreción renal, el órgano se está comenzando a volver insuficiente, y hay alteraciones metabólicas y endocrinas. ¿Por qué metabólicas y endocrinas? Metabólicas porque lo que él hace es metabolizar todos estos electrolitos, metabolizar diferentes toxinas para que estas sean eliminadas por la orina. Entonces, al momento de esto no suceder, hay un nivel metabólico y un nivel endocrino. ¿Por qué endocrino? Porque si nosotros recordamos que arribita del riñón nosotros tenemos dos glándulas súper especiales, que son las glándulas suprarrenales. Estas secretan catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Entonces, al haber un daño a nivel renal, nefrótico, estas pueden ir ascendiendo, dañando posteriormente lo que son las suprarrenales. Y cuando hay problemas de uremia, nosotros tenemos que se puede desarrollar el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, una hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en lo que es la orina, una glomerulonefritis, es decir, una inflamación a nivel de los calicios de glomérulo, que es una enfermedad muy tediosa. Tenemos la infección de vías urinarias, que es una de las más comunes. Estas se pueden dividir en alta o baja, ¿verdad? Y tenemos la nefrolitiasis, que es cuando los cristales, los minerales que nosotros tenemos como calcio, magnesio, urato, etcétera, se concentran tanto que comienzan a formar lo que son las famosas piedras o los cálculos de los riñones. De eso se trata la nefrolitiasis. Entonces nosotros vamos a abarcar estos tipos, los síndromes que ustedes más pueden ver, ¿verdad? En lo que son la clínica, y tenemos que el primero es el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay una disminución de las proteínas, entonces hay una disminución de las proteínas, pero hay un aumento del colesterol y triglicéridos. Y recordemos que esto, aunque pueden ser buenos, pueden ser beneficiosos para lo que es nuestro organismo, en el colesterol tenemos tanto el HDL y el LDL, que estos pueden provocar un daño a nivel arterial, a nivel de los vasos sanguíneos, estrechando el haz de luz. Los triglicéridos también, estos posteriormente pueden desarrollar inclusive hasta ácido úrico, este tipo de personas. El edema, todavía hay una controversia con lo que respecta al edema. Más adelante vamos a ver un pequeño marco conceptual acerca de lo que posiblemente puede pasar o la causa del edema. Aún no se tiene esclarecido perfectamente cómo se da, ¿verdad? Al nivel clínico, la persona experimenta mucha espuma en lo que es en la orina, inapetencia, es decir, no tiene ganas de comer, y existe una hipertensión secundaria. ¿Por qué secundaria esta hipertensión? Porque si nosotros recordamos en fisiología, el riñón está mediado por lo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el corazón, la válvula, la bomba comienza a fallar y comienza a ser insuficiente, el riñón, el hígado y el pulmón comienzan a desarrollar todo esto de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para mediar y tratar de estabilizar, de volver a sus rangos normales lo que es la presión arterial. En cambio, cuando no es corazón el dañado, el riñón, cuando se está comenzando a ser insuficiente, va a provocar también una hipertensión, porque recordemos que todo el organismo trabaja armoniosamente. Entonces, la causa primaria no es el corazón, sino que proviene del riñón. Por eso se dice que es una hipertensión secundaria, porque hay una retención de líquido, hay una apetencia, no está comiendo, hay un aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces, por todo esto, el paciente puede desarrollar una hipertensión, pero es secundaria debido al daño que existe en riñón. Lo que nosotros tenemos
en lo que es el edema, en el síndrome nefrótico, tenemos que se puede dar por dos tipos de factores, el A y el B, que ambos pueden llevar a lo que es el riñón. Tenemos que en el A se dice que la resistencia al factor auricular retridiurético en túbulos colectores, es decir, hay un daño a nivel del túbulo recolector. ¿Por qué? Porque este no está haciendo todo lo necesario para tener el proceso de la orina normal. Entonces lo que va a provocar, como hay un daño en lo que es la recolección que él tiene del agua, va a comenzar a haber una pequeña retención en lo que es una retención primaria de agua y sal. El sal, para que ustedes me entiendan, ¿qué está compuesta la sal? Recordemos el agua salada, tenemos sodio. Entonces recordemos que el sodio, donde siempre hay sodio, hay agua. El sodio es como la sombra en el cuerpo humano. Así es el sodio y el agua. Donde siempre va a haber sodio, ustedes recuerden, siempre va a haber agua. El sodio arrastra agua, así cada vez que nosotros caminamos tenemos una sombra, ni más ni menos. Entonces, al haber daño en los túbulos colectores, va a haber una retención porque no se está filtrando bastante bien. Va a haber un aumento del volumen plasmático, y el volumen plasmático o la que es la presión osmótica y todo esto va a comenzar a haber una presión hidrostática capilar, es decir, se comienza a inflamar, hay demasiada agua, hay demasiado sodio a nivel extravascular e intravascular, que lo que va a provocar es una transudación del agua al espacio intersticial, es decir, de que se encuentra el sodio y el agua, ¿no?, que es el capilar, ¿verdad?, en niveles normales, pero se está extravasando tanto que esta agua tiene que buscar a dónde ir y dónde lo va a mandar para intentar nivelar, larga la redundancia, los niveles, mantener el equilibrio en el espacio intersticial. ¿Cuál es el espacio intersticial? El espacio extracelular, el que está entre una célula y otra. Esta retención primaria lo que va a provocar es una supresión de lo que es del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta retención primaria de sal y esta supresión de este sistema va a provocar lo que es la hipertensión secundaria, y esta transudación, es decir, el paso de lo que es el agua y el sodio del espacio intravascular a lo que el espacio intersticial, va a provocar el edema. Esta puede ser una causa. Esta es la causa número A, que es por los túbulos colectores, pero también tenemos la causa número B, que es la albúmina e hipoalbulinemia. Aquí se dice que la presión oncótica plasmática disminuye. ¿Por qué disminuye? La presión hidrostática, que es cuando nosotros impedimos el paso entre las membranas, que el agua pase difícilmente o que tenga un control para pasar entre una célula a otra y entre un espacio a otro, está mediada por el sodio. La presión oncótica o coloidosmótica está mediada por lo que son proteínas, principalmente la albúmina. Y la presión osmótica está mediada entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, como hay una alteración o hay una disminución de lo que es la albúmina, la presión oncótica cae. Cuando cae, hay una transudación de agua al espacio intersticial. Igual, como ustedes pueden ver, ambos hay una interferencia, ya sea el caso del sodio del agua o de la albúmina, hay una transudación, es decir, del capilar que nosotros tenemos acá, hay demasiado agua y sal y hay albúmina que tiene que buscar a dónde salir. Entonces, ¿dónde sale? Al espacio intersticial, que es donde es el espacio extracelular, les repito, es donde está entre cada célula. La sudación va a provocar el edema, pero también va a provocar una hipovolemia, es decir, que los niveles de la volemia normal en sangre, en todo lo que es el líquido corporal, vayan disminuyendo. Posteriormente, sí puede desencadenar o activa lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, y va a intentar tener una retención de agua y de sodio para intentar mantener los niveles y de que vuelva a la normalidad. Pero como solo está reteniendo agua y sodio, va a provocar que la presión oncótica vuelva a disminuir. ¿Por qué va a volver a disminuir? Porque está reteniendo agua y sodio, y la presión oncótica se nutre de lo que son las proteínas, que una de las principales es la albúmina. Entonces vuelve el mismo ciclo y provoca el edema. Por eso es que se cree que son por estas las razones que se provoca el edema, pero aún se dice
de que es un enigma en algunas literaturas. El síndrome nefrítico nosotros tenemos de que es un proceso inflamatorio y es difuso de todos los glomérulos, es decir, este se va comenzando a difundir en todo lo que el glomérulo se comienza a expandir. Son agresiones, como ya lo habíamos visto, por lo que son los mecanismos inmunológicos. Hay presencia de hematuria, de proteinuria, hay presencia también de edema, hay una hipertensión arterial y hay una reducción de la velocidad de filtración glomerular. Es decir, el glomérulo no está filtrando bien todos los que son estos electrolíticos y es por eso que se producen todos estos cuadros clínicos que él tiene. Ahora vamos con las enfermedades quísticas del riñón. Se dice de que estas enfermedades quísticas no son nada más y nada menos que la causa de ellos son una insuficiencia renal crónica. Estos quistes simples muchas veces son de largo proceso y se pueden eliminar. Se pueden eliminar tal vez por ondas sonoras muchas veces, o en ocasiones se tiene que llevar a cirugía cuando, dependiendo de la capacidad de las características morfológicas que tenga el riñón. Pero también esto, como es un proceso lento, en ocasiones, no siempre, lo que va a provocar es de que conforme se vaya desarrollando, o conforme vaya pasando el tiempo, se desarrollen múltiples quistes y de la enfermedad quística. Esto es lo que pasa. Ahora, en los quistes simples varían ampliamente de diámetro, pero habitualmente son de 1 a 5 centímetros. Para el tamaño del riñón eso es un poco grande, ¿ok? Para que queden claros, porque recordemos en anatomía que el riñón no es tan grande. Los quistes suelen localizarse donde, ¿no? Que son las cortezas. Muy raras veces llegan a 10 centímetros, por eso es que muchas veces son ellos solo se disuelven, si no se disuelven solos, los que hacen son a través de ondas sonoras colocarlo en la espalda. Esas ondas lo que hacen, las vibraciones, penetran todo lo que llegan a lo que es el quiste y estos lo desbaratan, pues, para que ustedes entiendan. Lo desintegran a través de ese equipo de ondas sonoras, pero no siempre. Los estudios radiográficos muestran que en contraste con los tumores renales, los quistes renales tienen contornos lisos. Recordemos la parte de las características principales de los tumores malignos y benignos. Casi siempre son avasculares. Recordemos que un tumor maligno por lo general es vascular porque se está nutriendo. Y también tenemos de que producen señales de líquido más que tejido sólido, es decir, es líquido, como les dije, son quistes simples, por eso les dicen simples, porque los contornos son lisos, son avasculares y tienen líquido. En cambio, un tumor maligno, los contornos no son lisos, son vasculares y tienen tejido sólido en lo que es la ecografía. La nefropatía poliquística autosómica dominante, que es ascendida en el adulto, generalmente es provocado, o la causa de ella es genética. La nefropatía poliquística es por múltiples quistes expansivos en ambos riñones y que finalmente destruyen el parénquima interpuesto, provocando así un fallo nefrótico a tal grado que el paciente puede morir por esto. Entonces aquí tenemos una imagen donde nosotros podemos ver cómo están los múltiples quistes, todo esto que ustedes miran ahí negrito, oscuro, grisáceo, cómo las paredes capilares se encuentran, cómo se encuentra también afectado ya lo que es el túbulo, los contornos, los uréteres, cómo se encuentra, es multiquística, ustedes pueden ver, pero eso dice poliquística, son varios. En este miramos cuando ya está disecado, es una disección, se muestran todo esto que ustedes miran acá. La disección que hicieron de un corte son los diferentes quistes, cómo se mira necrosado, para que ustedes entiendan, además porque es una disección, pero ese es un quiste, un riñón con nefropatía poliquística. La obstrucción del flujo por la salida urinaria son por la hidronefrosis y por los cálculos renales, o la fibrolitiasis o litiasis renal, que son los mismos los cálculos renales, o los famosos piedras en los riñones. La formación de cálculos se puede dar en cualquier parte del sistema colector. Esto es a través de los cristales de urato, de cloro, etcétera. Y esta es más asintomática en varones que en las mujeres. ¿Por qué?
Porque si nosotros volvemos a recordar anatomía, muchachos, nosotros miramos de que el conducto del hombre, desde el riñón, vienen los uréteres, la vejiga, y después tienen el conducto de la uretra, es más largo en los hombres que en las mujeres. En los hombres pueden llegar a tener hasta una distancia de 16 a 18 centímetros o más. También en las mujeres es de 5 a 6 o más. Por eso es más, así, es más sintomática en los varones que en las mujeres. Una manera de que se comience a presenciar lo que son los cálculos renales es por medio de la arenilla. Es como que sale arena en lo que es al momento de ir al baño. Tenemos lo que es también la hidronefrosis, que esta es la dilatación de la pelvis y de los cálices renales, es decir, este ya es un daño a nivel meramente renal. Hay una atrofia acompañante del parénquima, como podemos ver, hay una dilatación de la pelvis, es decir, la pelvis se encuentra más ancha, y de los cálices renales, que están casi pegados a lo que son los uréteres, para que intenten recordar, y la parte del parénquima. El parénquima también sufre de una atrofia, es decir, este es más pequeño, mientras unos están comenzando a dilatarse, los otros son más pequeños. Y esta es producida por una obstrucción. Cuando todo esto cuando eso está de esa manera, dilatación y atrofia, lo que va a provocar es una obstrucción del flujo de salida de lo que es la orina. De las infecciones urinarias, nosotros tenemos lo que son la cistitis, que es nada más y nada menos que una inflamación, y también, como la gente lo conoce, la chistata, porque la cistitis da ardor al orinar. Generalmente estas son producidas por lo que son bacterias. En los hombres, por lo general, la mayor afectación es en la próstata, y en las mujeres, pues en la vejiga. Además, en cierta manera, las mujeres tienden a padecer un poco más, se podría decir, de infecciones, porque debido al contacto de la higiene en los servicios públicos, en los inodoros públicos, en los baños públicos. También recordemos el contacto, el traspaso, el transporte que hace la orina, porque tiene que pasar el conducto de lo que es el aparato genital femenino. Recordemos lo que está en la vagina, y todo eso tiene la flora bacteriana normal, entonces esta puede ser alterada fácilmente. De los tipos de infección, nosotros tenemos la bacteriuria, es decir, que es causada por bacterias. Las infecciones del tracto urinario tenemos inferior y superior. Inferior quiere decir que son la uretra y por lo general la vejiga. Las superiores tenemos como un ejemplo la pielonefritis, que esta es una enfermedad una infección urinaria muy pegada y muy difícil de quitar, y estas se localizan por lo general a nivel renal, ya a nivel del riñón, entonces están arriba, no están tan abajo. Tenemos las que no son complicadas, tenemos las complicadas, las recurrentes, que se repiten varias veces. Hay que averiguar cuál es el factor desencadenante. Muchas veces los químicos, los antibióticos, que son muy fuertes, pueden llegar a causar una cistitis. Y la urinaria crónica, que es cuando el paciente repite constantemente lo que es la infección de la vía urinaria, o mejor dicho, que no se le quita aún así con el tratamiento. Entonces, si ustedes ya leyeron un examen general de orinas, mandan un tratamiento, y todavía no han tenido ningún fruto con el tratamiento mandado, pueden mandar a hacer un urocultivo para saber qué bacteria exactamente es, y en este caso, pues, que antibióticos son los que son de amplio espectro para este tipo de bacterias, y lo más recomendable sería mandárselo, como ya es de antibióticos bastante fuerte, mandárselo a lo que el médico general, o si ustedes tienen la certeza de que cambian el tratamiento por alguno más fuerte o un tratamiento más riguroso puede cambiar, entonces pueden hacerlo. Siempre cuando no sea una pielonefritis, la pielonefritis la tiene que ver exactamente ya lo que es el médico de base, el doctor, perdón, o el residente, ¿verdad? Que estas son ya más complicadas, pueden tratarlo, pero no en fase muy aguda. Tenemos en la insuficiencia renal, tenemos la aguda y la crónica. En la aguda es de comienzo súbito, entonces como es de comienzo súbito, esta aguda puede recuperarse fácilmente. En cambio, en la crónica no, la crónica es lenta, es progresiva, y está como un resultado final
de lo que es la diabetes o una hipertensión arterial o una tensión arterial, y posteriormente una insuficiencia renal, el paciente se va deteriorando poco a poco y puede causar la muerte. En lo que es la aguda, nosotros tenemos que el volumen de la orina decrece, comienzan a haber desequilibrios electrolíticos, ya miramos los desequilibrios electrolíticos, uno de ellos el edema. También tenemos acumulación de líquidos, también el edema. Este puede ser a nivel de la cara, de las manos, de los pies, pero esto hay manera de mediarse. Disminuye lo que es la filtración glomerular, incrementa los niveles séricos de lo que es la creatinina y el nitrógeno de urea. El aguda se diferencia porque hay 4 fases. La fase 1, que es la fase de agresión, tenemos los síntomas urémicos, es decir, espumas en la orina, hay una inapitencia, hay una pequeña hipertensión. Los que miramos acerca de la uremia en el síndrome nefrítico se parece mucho a los síntomas que puede sufrir una insuficiencia renal crónica. Por eso tiene estas 4 fases. ¿Cuál es la diferencia de un síndrome nefrítico nefrótico? De que esta dura horas solamente, esta fase 1 de agresión o de lesión. Tenemos la fase de oliguria, que es una disminución de la orina. Esta puede durar de 8 a 14 días. Tenemos una fase diurética, que esta puede durar 10 días, y se señala esto puede durar 10 días, y cuando sabemos de que esta fase diurética está comenzando a sanar, es porque hay una recuperación de lo que es la nefrona y de los capilares para poder excretar lo que es la orina. Y la última fase, que es la de recuperación, que es donde esta se puede prolongar hasta 6 meses, cuando el riñón vuelve a su normalidad. O sea, es súbita, tiene una recuperación siempre cuando se mire a tiempo, pero es justamente eso, en 6 meses. La crónica, en cambio, tenemos de que es lenta y progresiva, la filtración glomerular disminuye. En esto los pacientes ya se tienen que auxiliar de diálisis porque la infección renal, la insuficiencia renal está comenzando a provocar daño en lo que son los riñones. Entonces le hacen lo que son la diálisis, o cuando el daño es demasiado a nivel glomerular, se tiene que realizar trasplante a los pacientes. En este caso, las nefronas mueren, no van disminuyendo. Se exceden las nefronas, una parte de ellas mueren, la otra parte que queda exceden su trabajo. Entonces, cuando exceden su trabajo, lo que provocan es que pierden la capacidad, el túbulo, de poder excretar y recolectar todo lo que es en la parte del riñón. Entonces, posteriormente a eso, van perdiendo su capacidad y van haciéndolo normal. Van disminuyendo. Entonces cuando van disminuyendo, cuando necesitan de la diálisis y del trasplante, no lo hacen normal, Tenemos que producen desórdenes electrolíticos y empieza a afectar otros sistemas corporales, como por ejemplo tenemos una conexión directa con el riñón, el corazón, también tenemos hígado, pulmón, vasos sanguíneos, etcétera. Y aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver la insuficiencia renal aguda. Aquí tenemos en medio el riñón normal. En una insuficiencia renal aguda, el riñón se inflama. Pero en una insuficiencia renal crónica, el riñón se pone como quístico. Ustedes pueden ver acá y va disminuyendo, poniéndose chiquito. Entonces, esto es lo que causa que el riñón se vuelve insuficiente y necesite un trasplante. Y cuando el paciente sufre de insuficiencia renal crónica, cuesta realmente darle un tratamiento, pero no es imposible por parte de nosotros. Pero sí, esto ustedes lo van a ocupar como un tratamiento coadyuvante, es decir, no van a trabajar solo y no le pueden quitar el medicamento que él toma, si es que está tomando, o cualquier otra indicación que ellos tienen. En este caso, ustedes lo que van a hacer es intentar aliviarle los síntomas que él tenga, pero sin quitarle la parte química, porque estos pacientes son con dependientes químicos debido a la gran insuficiencia renal que tienen, además de que no van a poder mandar mucho líquido, por así decirlo, con tratamiento con té o algo, debido a que él tiene un problema de filtración glomerular. Y eso ha sido toda la clase de riñón, chicos. Espero que me hayan entendido y tienen un trabajo para al final de lo que es en la unidad, para que lo lean y lo hagan y lo entreguen a tiempo. Tengan buen día.